saludándoles atentamente su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Hace algún tiempo en ese lugar de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa retomando en donde nos quedamos en nuestra anterior sesión. Hemos estado hablando de los escritos de Motolinía, de Fray Toribio de Motolinía, ese fraile mentiroso sinvergüenza que nos quería dorar la píldora con sus mentiras, que nos empezó a decir cómo se impuso el cristianismo en estas tierras por medio del terror, de engañar a la gente, y está criticando cómo hacían sus fiestas verdaderamente familiares, solidarias, de amistad. Él las pone como fiestas al demonio. Igual dice de los templos maravillosos, las casas maravillosas que se tenían en estas tierras. Está justificando la destrucción de una cultura y la destrucción de los elementos culturales, como son las casas y los templos, que hicieron los españoles con su genocidio en estas tierras. Continuamos hablando de la obra de Motolinía. El franciscano concluye afirmando que los frailes católicos tardaron más de 2 años en quitarles a los indígenas esas costumbres ancestrales e idolatría. Mentira, porque siguieron, y hasta la fecha, muchas de las costumbres prehispánicas en los pueblos, en nuestras colonias, en nuestros barrios, continúan. Motolinía también relata que los indios escondían sus ídolos a los pies de las cruces en aquellas gradas debajo de las piedras para allí hacer que adoraban la cruz y adoraban en realidad al demonio y querían guardar la vida de su idolatría. Pues obviamente les impusieron a los santos, a la Virgen, a Cristo, para que según ellos los frailes católicos adoraran a esos elementos ajenos a la cultura autóctona. Como le impusieron esa religión, pues los grupos lo que hacían era debajo de las cruces, debajo de los altares, debajo de los templos o en las paredes de los templos ponían a sus deidades, y en realidad estaban venerando a sus deidades, no a las impuestas. Eran innumerables los ídolos y los tenían por todas partes. Los españoles y sus conversos se encargaban de destruir las imágenes idolátricas de piedra, pero los canteros las volvían a fabricar, y cuando había carencia de estos oficiales, la propia gente labraba la roca. Es decir, hubo una resistencia a la imposición del cristianismo por parte de los grupos naturales. No es como dice Motolinía, que ahí van como recuas a bautizarse. No, hubo una resistencia, y la muestra, él mismo lo está diciendo, volvían a labrar sus ídolos en roca. Tenían ídolos de piedra, de palo y de barro cocido, y también los hacían de masa y de semilla envueltas en masa. Finalmente, Motolinía habla de la gran cantidad de sacrificios humanos que practicaban los indígenas hasta que fueron evangelizados. Pues he ahí el meollo de la mentira del sacrificio humano. El inventar que estos pueblos hacían enormes, bestiales, numerosos sacrificios humanos no fue más que el argumento, el pretexto de estos sinvergüenzas frailes como Motolinía, ignorantes además, terribles además, para imponer, para evangelizar a estos pueblos. Evangelizar es una palabra suave, es imponer una ideología ajena. En el capítulo 2, el editor del libro de Motolinía hace la aclaración siguiente sobre la embriaguez de los indios
como hábito común, el autor cambió de opinión más tarde, y así lo confiesa, explicándolo como consecuencia del relajamiento de autoridad a raíz de la conquista española. O sea, el mismo Motolinia, en su obra Historia de los Indios de la Nueva España, relatos de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de la Nueva España y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado, el mismo Motolinia reconoce que mintió, reconoce que no había alcoholismo en los pueblos prehispánicos y que el alcoholismo lo trajeron los españoles, y más, el alcoholismo era una salida de estos pueblos, de esta gente humillada, esclavizada, explotada, despojada de sus bienes. Era un punto de alivio de su sufrimiento. Es decir, tomo porque sufro. Pero eso fue a consecuencia de la conquista. Los conquistadores trajeron el alcoholismo a estas tierras. Y así como Motolinia reconoció, contrariamente a que sí reconoció que había mentido cuando dijo que estos pueblos se enviudaban, no tuvo el valor, no tuvo la honestidad Motolinia de decir que tampoco le constaba que estos pueblos hacían sacrificios humanos. Si Motolinia hubiera dicho eso, la visión de los sacrificios hasta la fecha hubiera cambiado, pero no tuvo la honestidad de reconocer esa otra mentira. La conquista de México fue en extremo violenta y de implacable actividad. Los conquistadores tenían sed de riquezas. La conquista espiritual no fue menos vertiginosa, nos dice Luis González y González. El primero en emprenderla fue el propio Hernán Cortés, quien desde el inicio despedazó ídolos y requirió de la corona el envío de sacerdotes, sosteniendo que la causa principal de la conquista fue ensalzar y predicar la fe de Cristo. Mentira. La idea de imponer el cristianismo no fue ensalzar la fe de Cristo, fue el meter terror en los pueblos, el imponer una religión ajena, fue la conquista espiritual. Por eso trajeron el cristianismo, para la conquista espiritual. Y ellos mismos reconocen cómo destruyeron, hicieron destrozo y medio de las casas, las imágenes prehispánicas que hoy deberían ser patrimonio de la nación mexicana. Nos queda mucho patrimonio, pero destruyeron miles y miles y miles de objetos de la manera más brutal. A tal grado fue la influencia de la iglesia en la colonia que antes del establecimiento del gobierno civil se creó el eclesiástico, erigiéndose obispos, de acuerdo a González, en Tlaxcala, 1519, erigiéndose obispados. En Tlaxcala, 1519, erigiéndose obispado en México, 1530, en Oaxaca, 1535, Michoacán, 1536 y Chiapas, 1539, convocándose a juntas eclesiásticas en 1534, 32, 39 y 44, disponiéndose el arribo de frailes. Es decir, primero establecieron un gobierno religioso que un gobierno civil, los conquistadores. En 1523 llegaron los primeros frailes franciscanos, Juan de Teclo, de la Universidad de París, Juan de Ayora, pariente del rey de Escocia, y Pedro de Gante, quien tal vez era familiar del emperador. En 1524 arribaron otros 12 frailes, bajo el mando de Fray Martín de Valencia,
En 1526 los primeros dominicos y en 1535 los agustinos. Llegaron estos frailes a traer a estas tierras la tragedia, la desgracia, la evangelización, la imposición de una doctrina ajena a estas tierras. En 1523 había más de 100 sacerdotes católicos en Nueva España, base de la imposición del cristianismo en México. Sus tareas iniciales fueron el aprendizaje de lenguas autóctonas y conocer las costumbres en el anáhuac, y sus objetivos: extirpar la idolatría, bautizar multitudes, construir iglesias y conventos, abrir escuelas y talleres, ejercer funciones de registro civil mediante los actos sacramentales y defender a los encomendados de los abusos de los encomenderos. Así que buenas personas, ¿no? Su objetivo era ser parte de la conquista. Enseñaron a las niñas a coser y labrar, a los inditos plebeyos las primeras letras y un oficio, a los nobles toda clase de humanidades. El cristianismo, eso no es humanidades. En un principio la evangelización fue más vasta que profunda. Sostiene Luis González que una parte de la población indígena aceptó y practicó a plenitud la nueva enseñanza doctrinaria impuesta por el terror. Otra la incorporó en simbiosis con sus creencias tradicionales y una más la adoptó como máscara defensiva. El nuevo evangelio tuvo una mayor penetración en niños que adultos, obviamente, y en maseguales que en nobles, porque los nobles, pues estaban educados. A mediados del siglo XVI ya era frecuente el empleo del castellano entre los indígenas que leían ya traducciones hechas por alumnos indígenas del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, mismos que dominaban el latín, el náhuatl y el español, además de que se imprimía un gran número de opúsculos destinados al indio lector. Bueno, pero tanto que se alaba al Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, pues fue un mecanismo, ese colegio, de dominio y de conquista, más que de cultura universal. Fue un mecanismo de apropiarse de la cultura indígena y sus riquezas económicas. También aprendieron a la perfección diversos oficios europeos, porque eran muy inteligentes, como la herrería, la platería, carpintería, cantería, sastrería, curtiduría, cerámica, bordado, escultura, pintura y agricultura, logrando amalgamar su arte con el arte español, dando origen al arte tequisqui. Entonces, un pueblo salvaje que se dedicaba a hacer sacrificios humanos, evidentemente no hubiera podido aprender todo esto. Eran pueblos civilizados. Las acciones de los frailes, presuntamente encaminadas a la defensa del indio, fueron un diametral fracaso. De 1518 a 1550, la población nativa en Nueva España se redujo en 1/3. Las causas fueron las armas españolas, los trabajos forzados y las pestes, como el matlazagua y el cocolistli. La mano de obra indígena escaseó. A esto el historiador Luis González le llama la cuádruple acometida bélica, política, económica y espiritual de 6 a 7 mil peninsulares contra 6 y 7 millones de aborígenes mesoamericanos. Esa fue la manera en que los europeos impusieron el cristianismo ajeno a estas tierras mediante el terror, mediante la violencia, mediante la muerte, mediante supuestamente de la cultura, la educación. Mentira. La cultura y la educación supuesta la trajeron también como vehículo y como instrumento de dominio y conquista. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo
José Manuel Marmolejo Delgado.